¿Qué tal, estudiantes de nivel 3? Mi nombre es Ana Carrillo y estoy frente a ustedes para impartirles la clase número 3 de nuestro equipamiento personal. El título de esta clase es El fruto del espíritu y el líder de célula consolidado. Bienvenidos a esta clase. Les animo a tener todos los elementos a favor, no tenga televisión prendida, no esté manejando. Procure aislarse para que pueda enfocarse y concentrarse, porque esto lo vemos más que como una simple clase, lo vemos como un tiempo en el que el Espíritu Santo nos imparte, nos edifica, nos forma, nos pule, nos confronta, y es un tiempo poderoso del cual nos levantamos diferente de como nos sentamos cuando empezamos nuestra clase. Así que les animo a prepararse. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta clase. Señor, toma tú el control. Sé tú impartiendo sobre cada estudiante este maravilloso tema. Señor, que les sea revelado. Pon todo a favor, quita toda distracción, todo desenfoque, Señor, y que cada estudiante pueda recibir lo que tú tienes para ellos en este tiempo. Lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y si alguno está en enfermedad, tú le sanas. Si alguno está en debilidad, tú le fortaleces. Si alguno está en situaciones adversas y se siente agobiado, tú le traes paz y descanso. Renueva su confianza y su fe de que todo va a estar bien en tus manos. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentí orar por ustedes. Espero en Dios que todos estén bien y vamos a entrar en el tema de hoy. ¿Les parece? El fruto del espíritu y el líder de célula consolidado en la clase número 3 de equipamiento personal de nivel 3. Repito toda esta información para que usted se asegure de estar escuchando la clase correcta. El tema tiene propósitos, como todos los temas de nuestra escuela de líderes. El tema es enseñar y ayudar a desarrollar el fruto del espíritu en los líderes de célula, para que puedan consolidar su vida y la vida almática de su célula. Entonces, un líder de célula tiene que desarrollar el fruto del espíritu en él. Y esto va a traer como resultado su vida, una vida consolidada en Dios y una célula también consolidada en Dios. Amén. También otro propósito es llevarlo a cruzar la línea de nuevo líder a líder de célula consolidado. O si usted todavía no es líder, pues de Timoteo a líder, o que usted crezca, que usted dé un paso adelante. Y bueno, vamos a entrar con una cita bíblica que es la cita base de nuestro tema, y es Gálatas 5, 22, 26, y dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. El alma, amados, es el lugar más bendecido por el fruto del Espíritu en la vida del hombre. El alma requiere, de hecho, de la influencia del Espíritu para poder controlar sus pensamientos, emociones y voluntad. Usted a este punto ya es entendido y sabe que el alma se compone de pensamientos, emociones y voluntad. Y requieren, por supuesto, del Espíritu Santo para que todas estas áreas estén en control. La vida almática del líder de célula es controlada por la influencia del espíritu o por la influencia de su propia carne. En otras palabras, o somos espirituales o somos carnales. En otras palabras, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Y esta palabra nos está enseñando, nos está diciendo, esta enseñanza nos va a llevar a entender cuán importante es que nos aseguremos de andar en el espíritu. Es importante diferenciar
entre lo que son emociones solamente almáticas, o sea, que su raíz es solamente almática, de las emociones que son frutos del Espíritu. Las primeras, o sea, las emociones de raíz almática solamente son respuesta a las circunstancias, es decir, cómo respondemos a las circunstancias. Pero cuando ya estamos hablando de emociones frutos del Espíritu, es cuando la respuesta tiene como raíz el Espíritu Santo, a pesar de cómo estén las circunstancias. Creo que esto es bastante interesante y usted debe de estar consciente, usted debe de saber que sus emociones pueden ser controladas por su alma o por el Espíritu Santo. Y eso le va a llevar a un nivel de conquista mayor. Amén. Un líder solamente almático dependerá de las circunstancias positivas para permanecer con emociones positivas. Yo quiero ponerle un ejemplo. Aunque yo siempre que les enseño algo en la escuela de líderes, yo les hago conciencia de que esto les va a servir en su vida diaria, en su vida cotidiana. Lo estamos enfocando para cuando usted ya esté parado frente a una célula, porque usted está en la escuela de líderes. Es decir, de esta escuela van a graduarse generaciones de líderes. Como de una escuela de medicina se gradúan médicos y de una escuela de cocina se gradúan cocineros, de esta escuela de líderes se graduarán líderes. Es decir, en algún momento usted va a ejercer liderazgo. Espero que a este punto ya le haya sido revelado, pero si no, tranquilo, no se preocupe. En su momento Dios se lo va a revelar, Dios le va a hacer el llamado. Usted va a entender que no es tan difícil como parece. Usted va a entender que mientras lo hagan, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios es posible. Pero todas esas cosas Dios se las va a ir mostrando. Pero sí quisiera animarle a visualizarse frente a un grupo, a visualizarse frente a una célula, imagínese en la sala de su casa, 3 mujeres si usted es mujer. O si es varón, imagínense con 3 varones o 3 matrimonios, usted y su cónyuge, con un grupito ahí pequeño. 3 familias, 3, 4, 6 mujeres, 6 varones, 6 parejas, y usted está frente a ellos. Pero mire qué interesante lo que acabamos de mencionar. Si usted solamente depende de las circunstancias para estar positivo, significa que el día de la célula va a tener que irle muy bien y no le va a poder pasar ninguna experiencia adversa, porque entonces usted no va a poder estar positivo. Es decir, si depende de las circunstancias van a tener que estar a favor cada día de célula, o cada 2, 3 días antes, para que no le afecte, para que llegue bien a la célula. Por eso es importante entender que no podemos depender de las circunstancias. O sea, no podemos depender de cómo nos sentimos, ni de cómo está en nuestra alma ese día para impartir en la célula. Así como yo hoy, si mis circunstancias estuvieran adversas, o quizá lo estén, pero más sin embargo, si aprendemos a someter al Espíritu Santo nuestras emociones y que el Espíritu Santo tome control de lo que sentimos y pensamos, podremos ejercer nuestro liderazgo, nuestros llamados. Amén. Entonces, por eso el líder de célula espiritual se puede mantener emocionalmente firme gracias al fruto del Espíritu Santo que está en él. Entonces, como el gozo es fruto del Espíritu y no de las circunstancias, usted, si se asegura de llenarse del Espíritu, a la hora de su célula, usted va a poder dar gozo, va a poder darla en gozo, en amor, va a tener paciencia, va a tener fe, porque no depende de las circunstancias. Esto es maravilloso y le repito, le va a servir para su vida diaria, le va a servir para su familia, para que usted sea una mejor persona. Una persona llena del Espíritu va a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, porque los frutos que emanan de él son el amor, el gozo, la paciencia, la paz. Y usted podrá decir, no, pero es que mi hermano me hizo, es que mi esposo me hizo, es que mis hijos son rebeldes. No importa, porque usted está lleno del Espíritu y los frutos que usted da no son en base a lo que le han hecho o no le han hecho las personas que le rodean. Se da cuenta, el estar en el Espíritu, el tener el Espíritu en usted le va a permitir
basarse en ello y no dependiendo de lo que su alma siente, de cómo se siente por lo que le hicieron o por lo que no le hicieron. Amén. Esto es poderoso. ¿Por qué es importante? Contestemos esta pregunta. Si usted tiene su manual, estoy en la página 28. ¿Por qué es importante desarrollar el fruto del Espíritu en el líder de célula? Desarrollar el fruto del Espíritu no solo es importante, sino que es indispensable. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo es la parte más vital en el líder de célula y en todo hijo de Dios. Esto no es solo para los líderes, amados, es para todos. De hecho, el fruto del Espíritu es la formación del carácter de Cristo en cada creyente. Cuando Dios viene a la vida de una persona, eso es lo que busca, formar el carácter de Cristo en ella. Es decir, reproducir otro Cristo en ti, reproducir la esencia de Jesús en ti. Imagínense eso. El carácter de Cristo es la base del crecimiento espiritual y es la base del ministerio. El ministerio se sostiene por el carácter y el carácter se forma por el fruto del Espíritu Santo. Interesantísimo. Todos ustedes, amados, lo repito, no es una casualidad que esté escuchando este video. Todos ustedes tienen un llamado a ejercer un ministerio, a desarrollar un ministerio. Y ese ministerio necesita que tú tengas el carácter, pero ese carácter que es formado por fruto del Espíritu. Amén. Sin fruto del Espíritu no hay carácter. Y sin carácter no hay fruto ministerial permanente. Santo Dios. Permanente, no hay fruto ministerial permanente sin el Espíritu Santo, pero yo te agregaría, no hay fruto en ninguna área permanente. Venir a Cristo tiene que manifestar un fruto. Si usted es cristiano, es un buen momento para asegurarme. Aunque usted ya está en nivel 3, quiero confiar que usted ya recibió a Jesús en su corazón, pero si no lo ha hecho, hágalo. Y si lo hizo un día y se ha alejado de su camino y no sabe hoy por qué está escuchando este video, es un buen momento para que se arrepienta, le diga, Señor, perdóname, entra en mi corazón, sé mi Señor, o renuevo mi pacto contigo. Renuevo mi pacto contigo, sí quiero caminar tu camino porque yo quiero que mi carácter sea impactado por tu presencia, Señor, por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo desarrollamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se desarrolla por medio del, número 1, la gracia en Cristo. Es decir, por gracia, amado. Ahí ya todos ganamos. No nos toca hacer nada porque la gracia es solamente eso, el don inmerecido que Dios nos concede. O sea, por gracia, por la gracia en Cristo podemos desarrollar el fruto del Espíritu. Pero también, número 2, por la fe. Créale a Dios, crea en Dios, crea en su palabra, crea que Él le da ese fruto, ese carácter. Número 3, por la comunión con el Espíritu Santo. Se quiere desarrollar frutos del Espíritu Santo, pero no tiene comunión con Él, es imposible. Tiene que tener comunión con el Espíritu Santo cada mañana, cada día, cada noche, clamar a Él, hablar con Él, buscarlo, convivir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un amigo, es como un compañero. Algunos lo han nombrado como un copiloto que siempre va ahí a tu lado. Tenga relación con el Espíritu Santo. Número 4, la siembra y la cosecha de la semilla de cada fruto. En otras palabras, si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra paciencia, va a cosechar paciencia. Si usted le tiene amor a otros, le van a dar amor a otros. Si usted le tiene paciencia a otros, usted va a recibir también, van a ser pacientes con usted. Otro número 5, la victoria sobre la resistencia al fruto, o sea, la perseverancia. En otras palabras, persevere. Ya una vez que usted diga, estoy conquistando, el Espíritu Santo está en mí, estoy dando fruto de su presencia en mí, persevere. Amén. Vamos a responder otra pregunta en nuestra clase. Estoy en la página 28 y dice, ¿cómo se desarrolla el fruto del Espíritu? Por medio de la gracia de Cristo. Mire qué bonita pregunta. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu? Por medio de la gracia de Cristo. Número 1, recibiendo la revelación de la gracia. Usted tiene que entender qué es la gracia. Dice Romanos 5, quien entiende la gracia podrá tener paz para con Dios. Y luego dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tenemos que entender la gracia, tenemos que recibir la revelación de la gracia. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la gracia? Necesitamos fe. Y la fe, según la palabra de Dios, es creer sin haber visto. Usted tiene que creer a Dios por ese regalo de la gracia, por eso que Él le concede. Quien entiende la gracia se puede acercar confiadamente a Dios. Es que sin la revelación de la gracia, usted se va a sentir pecador, porque lo somos. Pero la gracia nos concede ese perdón, nos concede esa salvación, nos concede esos dones del Espíritu Santo. En otras palabras, para que usted le sea revelada la gracia, usted tiene que tener fe, tiene que tener amor, tiene que tener paciencia, tiene que creer en todo lo que Dios le da a través de la presencia de su Espíritu. Vamos a contestar otra pregunta de nuestra clase. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la fe? Fíjese esta pregunta tan bonita. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la fe? La fe activa y desarrolla todos los dones del Espíritu Santo, pero también todo su fruto. La fe, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire qué hermosa palabra de Dios diciéndonos que la fe nos es revelada y que a través de la fe viviremos. El justo por la fe vivirá. O sea, necesitamos fe para desarrollar los frutos del Espíritu Santo. La fe desarrolla gozo, la fe desarrolla la paciencia, la templanza, la mansedumbre. La fe desarrolla el amor, la fe desarrolla la bondad y la benignidad. Otra pregunta en la página 29. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la comunión con el Espíritu? Usted tiene que acostumbrarse y formar estos hábitos que le voy a mencionar. Y a la vez respondemos esta pregunta. Usted tiene que asegurarse de estudiar la palabra de Dios por medio del estudio privado de la palabra de Dios, por medio de la palabra rema, es decir, esa palabra que usted recibe de parte de Dios, que Dios le da a usted en una manera específica, en un tiempo específico, por medio de la oración, de la comunión, por medio de la revelación de la importancia del Espíritu. Amén. Otra pregunta a responder es: ¿cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la siembra y la cosecha? Porque lo mencionamos hace unos minutos. Se desarrolla sembrando semillas de amor, sembrando semillas de fe, sembrando semillas de gozo. Usted tiene que asegurarse de a donde quiera que va, llevar el amor, la fe, el gozo, la paciencia, el dominio propio y manifestarlo. Al momento que usted lo manifiesta, está sembrando esas semillas y eso le va a dar fruto. También tiene que sembrar semillas de humildad, de reconciliación, de amabilidad, de servicio, misericordia. Qué tremendo, amados, que nos tengan que enseñar esto, ¿correcto? Pero gracias a Dios que lo estamos aprendiendo. Tenemos que ser amables, tenemos que tener una actitud de servicio, de misericordia. Para el que se equivoca, téngale misericordia. Porque esos son siembras para cuando usted necesite la misericordia, usted la va a poder recibir. Una pregunta más. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu por medio de la perseverancia? Las semillas no solo deben plantarse, deben además regarse y cuidarse para que den fruto. Por eso tenemos que perseverar. Es decir, no nomás sea amable, vuelva a ser amable. Amén. No nada más de amor, siga dando amor. Eso es perseverar en el fruto del Espíritu. Eso es perseverar a través eso es precisamente aplicar la perseverancia. Siga siendo diligente en la paz, en la fe, en la paciencia. Recuerde que el fruto del Espíritu no solo se imparte, sino que también se desarrolla.
Y también recuerde que las personas con las que convive afectarán su carácter. Por eso usted tiene que estar bien firme, bien seguro de andar en el Espíritu. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu debe cultivarse con diligencia en todo líder de célula para que también pueda consolidarse su ministerio y su destino victorioso en Cristo. Esto es una conclusión de nuestro tema de hoy. El fruto del Espíritu debe cultivarse con diligencia en todo líder de célula. Entonces usted no solo cuando ya lo sea, pero empiece a practicar desde hoy. A ser una persona que da frutos del Espíritu Santo. De hecho, esa es la manera en que sabemos cuando andamos en la carne o en el Espíritu. ¿Qué frutos estás dando? ¿Andas en pleitos, celos, disensiones, envidias? ¿En pecado? ¿O andas en amor, gozo, paciencia, paz, bondad, mansedumbre? Eso es lo que te dice en qué modo andas, en el Espíritu o en la carne. Y por supuesto que debemos de procurar andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Todos los días de nuestra vida, amado. No solo el día de la célula, No solo el día de la célula, sino en todo momento usted debe de asegurarse de dar fruto en el Espíritu Santo. Conclusión, ya la mencionamos. Ahora vamos a pedirle a Dios la gracia de la diligencia en cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Renunciemos a todo paradigma que nos impida desarrollar el fruto del Espíritu. Pidamos la gracia de permanecer en su Espíritu, porque solo allí podemos desarrollar su fruto. Definitivamente, esa debe ser nuestra oración día a día. Señor, danos la gracia de permanecer en tu Espíritu. Con que se le grabe esto, me doy por servida. Señor, danos la gracia de permanecer en tu Espíritu. Cada día y cada mañana vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido en esta hora que tú llenes de tu Espíritu Santo a cada persona que está oyendo este video, esta clase. Señor, no permitas que terminemos este tiempo sin ser llenos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en Él, a vivir cada día a día, dando fruto de tu presencia en nosotros, Padre. No solo porque somos líderes de célula, pero porque somos tus hijos. Ayúdanos a estar en el Espíritu en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras células, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, y llénanos, Señor, y permítenos dar ese fruto tuyo. Desarrolla nuestro carácter y ayúdanos a permanecer. Yo te lo pido, Señor, en esta hora, Padre, y si alguno no te conoce, ten un encuentro con Él, Padre. Revélate a ellos, revélales tu gracia, revélales cómo es que tenemos que aplicar todo lo que nos has enseñado en esta clase. Yo declaro que el propósito por el cual hemos estado aquí se alcanza, se cumple, y tu nombre es glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También les recuerdo que tenemos tarea, memorizar Gálatas 5, 22 al 23, que habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les dejo esta tarea, apréndase esta escritura, pero no solo apréndala, sino abrácela, anhélela, vele por ella y vívala. Los bendigo y nos vemos en la próxima clase.